Bien, entonces ya determinamos la parametrización, determinamos la recta generatriz, determinamos la superficie parametrizada y estudiamos su regularidad. Recuerden, como lo hicimos hace un ratito, esta era la superficie generada por esta recta. Vamos a mover acá. Fíjense que la recta tiene la dirección de la circunferencia, según el lado que lo tome. Bien. Entonces, ahora me va a pedir en un punto, dado en un punto voy a tener que estudiar las curvaturas principales. Bien, voy a apagar mi cámara. Bien, vamos a poner el punto A, que va a tener menos 1, pi. Bien, ese es el punto en la parametrización. Vamos a corroborar. Nos damos cuenta que el punto pertenece a la parametrización. Pareciera, cuando nos acercamos bastante, pareciera que no, pero en realidad sí, pertenece. Fíjense que si yo muevo la recta pasa por ese punto en un valor, en cierto valor, la recta pasa por ese punto. Y podríamos hacerlo un poquito más, a ver, vamos a hacerlo coincidir bien. Para un valor va a pasar por la recta, fíjense que bueno, en este caso está un poquito más arriba, pero si nosotros lo haríamos un poquito más preciso, debería poder pasar por el punto. Pero bueno, la parametrización, el punto pertenece a la parametrización, la recta pasa por el punto. Entonces va a haber, no sé si eso un poquito más, un poquito menos, un valor entre medio de estos dos me va a devolver a mí el punto de la parametrización. Bien, bueno, la cuestión es que el punto pertenece a la parametrización, fíjense. Bien, perfecto. Entonces, a ese punto le vamos a estudiar las curvaturas principales. Para estudiar las curvaturas principales, lo primero que tenemos que hacer nosotros es encontrar el valor en la parametrización que me devuelve el punto. Entonces, lo que vamos a hacer primero es igualar la parametrización al punto. Bien, acá me está faltando algo, ya lo voy a rellenar. El punto, la tercer componente del punto es. Bien, entonces, la parametrización que nosotros teníamos era, la voy a escribir acá, f de u y de b va a ser igual a b por el coseno de u más el seno de u, b por el seno de u más el coseno de u y u. Esa es nuestra parametrización. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es igualar la parametrización al punto. Entonces, vamos a igualar la parametrización al punto y vamos a unir b por el coseno de u más el seno de u, b por el seno de u más el coseno de u igual a u. Esto tiene que ser igual a menos 1 pi. Bien, entonces, igualamos cada componente. B por el coseno de u más el seno de u debe darme menos 1. Después, b por el seno de u más el coseno de u debe darme igual menos 1. Y el último, u va a ser igual a pi. Entonces, como u es igual a pi, lo puedo reemplazar acá. Entonces esto sería b por el coseno de pi más el seno de pi igual a menos 1. B por el seno de pi más el coseno de u a la menos 1. Bien, en el primero obtenemos que el coseno de pi es menos 1. Entonces vamos a tener que b por menos 1. Y el seno de pi es 0. Me va a dar 1. Entonces en este caso vamos a tener menos, vamos a tener menos 1, acá sigue el menos, menos b igual a menos 1, b va a ser igual a 1. Bien, reemplazamos en el segundo. Seno es 0, b por 0, esto me da menos 1, esto es menos 1 es igual a menos 1, verifica. Perfecto. Entonces, como verifica, voy a poder decir que el valor del dominio que yo necesito, tanto de u y de b, el valor de u y de b que me devuelve el punto es b vale pi y u vale u. Bien, una vez hecho esto, podemos encontrar las curvas coordenadas que pasan por ese punto. Curvas coordenadas.
Entonces, la primera es dejando constante a u, o sea, pongo pi y dejo b igual. Y lo reemplazo en la parametrización. Bien, entonces, estas curvas coordenadas va a ser lo primero que vamos a reemplazar. Bien, si reemplazamos b nos va a quedar igual, y si reemplazamos por pi, vamos a tener menos 1, b, entonces esto me va a quedar menos b. Acá tenemos un poco más graficado lo que necesitamos. En este caso, si reemplazamos por pi, obtenemos menos 1, y acá es pi. Esta sería una de las curvas coordenadas. Y la segunda curva coordenada es hacer constante a la otra, o sea, a 1. Bueno, le vamos a reemplazar. B va a tomar el valor de 1, el coseno y el seno van a quedar igual porque están en función de u, me va a quedar coseno de u más seno de u. El último va a ser seno de u más coseno de u, y el último me va a dar u porque va a seguir siendo constante. Bien. Entonces vamos a graficar las curvas coordenadas. Recuerden que las curvas coordenadas deben pasar por el punto. Este sería el punto A. Bien, voy a apagar la recta para no confundir. Bien, entonces. El punto S también lo voy a apagar porque si no nos va a confundir entre todos los puntos. Bien, entonces. Lo que vamos a hacer ahora es ingresar la primera curva coordenada. Curva expresión en R3 y la primera es menos B, 0, pi. Esto va a tener el parámetro B, que va a ir desde menos 10. Nos quedó un poquito mal, por ello me confundí. Ah, claro, obviamente nunca le puse el menos 1 en el medio, ¿no? Le mandé 0. Esto es menos 1. Perfecto, la curva coordenada lo voy a poner en rojo. Fíjense que en este caso la curva coordenada corresponde a una recta, que es la primera curva coordenada. Bien, ahora, vamos con la siguiente. La siguiente curva coordenada tiene como valores a coseno de u más seno de u, seno de u más coseno de u y u. Que vamos a pasar el gráfico. Vamos a mirar. Coseno de u, vamos a comando curva. Vamos a ver coseno de u más seno de u. El otro va a ser seno de u más coseno de u, y la última expresión es u. Esto va a ser con el parámetro u, que va a pertenecer de 0 a 2. La curva coordenada también la vamos a poner en rojo para diferenciarlas. Y ahí tenemos la segunda curva coordenada. Si apagamos un poco la superficie, nos fijamos que las dos curvas coordenadas pasan por el punto. Perfecto. Son las dos curvas coordenadas. Bien, nos podemos fijar que no van a ser perpendiculares en este caso. Hace un medio Chang-Wien. Podríamos también tener que la recta generatriz va a coincidir, si tratamos de hacerla coincidir con la curva roja, tiene que pasar por la curva roja. Bueno, en algún valor entre medio de esos, entre 3 y 1 y 3, 2, está el valor. Más o menos va a coincidir con eso. Bueno, no lo podemos hacer porque no voy a achicar, si no voy a perder mucho tiempo. Bien, entonces vamos a parar la recta y tenemos las curvas coordenadas. Bien. Una vez que tenemos las curvas coordenadas, vamos a encontrar las derivadas. Vamos a derivar los valores para poder encontrar los coeficientes principales. Bien, entonces antes de eso vamos a calcular la base intrínseca. Bien, vamos a calcular la base intrínseca. Hallaremos la base intrínseca. Y la base intrínseca, ponerla adentro. La base intrínseca es la base formada por va a estar formado por los vectores derivada parcial de u
el vector derivada parcial de b, y algo que se conoce como el vector NP, que se obtiene haciendo el producto vectorial entre la derivada parcial de u y de b. Todo con el vector NP. Bien, entonces nosotros tenemos la parametrización, que es f de u y b igual a, en este caso vamos a tener b por el coseno de u más el seno de u, b por el seno de u más el coseno de u, y el último valor es u. Y el valor del dominio que tomaba u y b, en este caso era pi y u. Bien, entonces vamos a hallar la derivada parcial respecto de u. Bien, esta ya la teníamos. La habíamos calculado para sacar el producto vectorial. Nos había dado menos b por el seno de u más el coseno de u. La segunda nos había dado b por el coseno de u menos el seno de u, y nos había dado 1. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar este punto acá. Esto sería menos 1 por el seno de pi más el coseno de pi. Eso nos va a dar menos 1. En el segundo, 1 por el coseno de... Acá vamos a tener pi. Perdón, 1 por el coseno de pi menos el seno de pi. Esto me va a dar menos 1. Y el último valor me va a quedar 1. Bien, en este caso vamos a tener la derivada parcial respecto de b. Ahora sacamos la derivada parcial respecto de que esto también lo habíamos calculado. Nos dio coseno de u, seno de u. Y el último componente es c. Reemplazamos esos valores, el coseno de pi es 1, el seno de pi es 1. Perdón. Esto nos da menos 1. El coseno de pi es, el seno de pi es 0. Estos son los dos vectores de las derivadas parciales, que lo podemos graficar. Entonces, vamos a graficar acá. Vamos a poner como punto B al vector derivada parcial de u, que es menos 1, menos 1, 1. Hacemos el comando vector, y fíjense acá. El vector debe iniciar en el punto A. O sea, el punto inicial va a ser A. Y el punto final va a ser A más B. Perfecto, le vamos a cambiar el color y el nombre. Vamos a poner el verde. Y este va a ser el vector f de u. Bien. Fíjense en este caso que el vector contiene la dirección de la curva que tenía como variable únicamente a u. Fíjense que tiene la dirección de esa curva. Ahora, el vector derivada parcial de b lo vamos a ingresar, vamos a ponerlo como punto C y nos da menos 1, 0, 0. Bien, hacemos el comando vector. Recuerden que tiene que empezar en el punto A y voy a hacer A más C. Fíjense, le voy a cambiar el color y el nombre. Vamos a ponerle el vector derivada parcial respecto de b, f de b. Y el color también le voy a poner el verde. Nos fijamos, y los dos vectores. Fíjense que el vector justamente tiene la dirección de la recta porque es una recta. Entonces, esos dos apagando la superficie y las curvas coordenadas, si yo quisiera apagarlas, son los vectores que corresponden a la base intrínseca. Uno tiene la dirección de la curva de la recta, ese verde de ahí, y el otro tiene la dirección de la otra curva que depende únicamente de la variable. Bien, entonces, yo podría hacer el vector NP, acá sin la norma obviamente, entre el producto vectorial podríamos ponerle vector unitario, producto vectorial entre la derivada parcial de f respecto de u y la derivada parcial respecto de b. Este lo vamos a escribir como punto, yo lo voy a ir haciendo así por hacerlo, no va a haber problema. Bien, entonces, vamos a tener nosotros. Este lo voy a escribir como punto, lo voy a poner como punto T. Cero, menos 1, menos 1. Hago comando vector.
Ah, el punto T ya lo tenía. Bien, me parece que me mandé una de las mías y lo voy a tener que deshacer. Bien. El punto T. Creo que el punto T me mandé una, ¿no? A ver. El punto T está bien. El vector del producto vectorial está ahí abajo. Yo tenía que escribir el punto, otro punto. Lo voy a escribir como punto W de última. Que era 0, menos 1, menos 1. Ahora sí. Comando vector punto W. En realidad va a ser A más W. Fíjense que este va a ser el vector NP, el punto. Es el resultante del producto vectorial entre los dos. Ese vector me va a devolver a mí el plano tangente. Esto va a formar la base intrínseca. Pero ¿qué pasa? El vector NP tiene que ser un vector normal. Entonces vamos a calcular el vector NP. Bien, entonces, antes de calcular NP vamos a sacar las segundas derivadas. Bien, vamos a derivar a la derivada respecto de B, de U la vamos a derivar respecto de U nuevamente. Esto me va a dar menos B por el coseno de U menos el seno de U. Esto me va a dar menos B por el seno de U menos el coseno de U, y lo vuelvo a derivar a 0, me queda 0. Analizamos en el punto, que tenemos que reemplazar pi y 1, y esto me va a dar el 1, 1, 0. Hacemos la segunda derivada de U respecto de B ahora, o sea, la derivada de U la derivamos respecto de B, y esto me va a quedar menos seno de U coseno de U cero. Reemplazamos el punto y obtenemos 0, menos 1, 0. Bien, ahora derivamos a B, a la derivada de B respecto de B. No la derivamos respecto de U, ¿por qué? Porque las derivadas cruzadas van a ser la misma, no vamos a hacer de vuelta el mismo cálculo. Y esta derivada está dependiendo únicamente de U, entonces son todas constantes, me va a quedar 0, 0, 0. Entonces, si reemplazo me queda 0, 0, 0. Y el vector NP, el famoso vector NP, de F de U y de B. Entonces, el vector NP se hace haciendo el producto vectorial entre las derivadas parciales sobre su norma. F de U por F de U. Bien, nosotros esto ya lo teníamos, ya lo habíamos calculado, nos los habían dado cuando hicimos el producto vectorial para sacar la regularidad. Entonces nosotros tenemos que f de x y de, por f de b, entonces b, era menos seno de u por el coseno de u menos b por el seno cuadrado de u más 2 por el seno de u por el coseno de u menos b por el coseno cuadrado de u. Bien, le podemos reemplazar el punto, que es el punto de la parametrización, que es pi y 1, y esto nos va a dar como resultado el vector 0, menos 1, menos 1. Le sacamos la norma a esto, y obtenemos 0 cuadrado, más menos 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Esto nos va a dar raíz de 2. Hacemos el vector NP, que va a ser 1 sobre raíz de 2 por el vector 0, menos 1, menos 1. Esto nos va a dar. El vector NP va a ser entonces el 0, el menos raíz de 2 sobre 2, y menos raíz de 2 sobre 2. Ese va a ser el vector NP, que va a estar normalizado. Bien, entonces vamos a ir de vuelta a acá, vamos a apagar todo lo que hicimos desde el producto vectorial que le habíamos sacado.
porque ahora necesitamos el mismo, pero va a tener que ser normal. Entonces vamos a poner D. El punto D va a ser el vector NP, que era 0, menos SQRT, que sería el comando para raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. El vector debe empezar en el punto A, entonces punto inicial A más T. Y eso, gente, es el vector N. Le vamos a poner color verde para que pertenezca a la base intrínseca. Esto va a ser el vector N. Perfecto. Bien, entonces, tenemos la base intrínseca, que es el vector de las derivadas parciales, que son las verdes, y el vector NP. Vamos a hacer el plano tangente. El plano tangente tiene el comando plano perpendicular. Tengo dos, punto recta o punto vector. Usamos el de punto vector. El punto va a ser A y el vector va a ser el vector NP. Y ese es el plano tangente que pasa por el punto. Y vamos a prender la superficie y vemos ahí el plano tangente. Lo podemos sacar un poco. Tenemos el plano tangente en la superficie. Bien, podemos ver que tiene un comportamiento medio raro en el punto, obviamente. Pero vemos cómo lo va a atravesar. Eso se ve a simple vista. Lo atraviesa. Lo podemos alejar un poquito y se ve un poco mejor. Pero bueno, ese es el plano tangente en el punto. Bien, ahora, tenemos la base intrínseca, vamos a sacar los coeficientes principales. Hacemos esto, ahora el siguiente paso es sacar los coeficientes. Bien, entonces, para los coeficientes principales necesitamos todas las derivadas que hicimos recién. Entonces, el coeficiente E lo vamos a hallar haciendo el producto escalar entre la derivada de U por sí mismo. El coeficiente F va a ser el producto escalar entre la derivada parcial de U por la derivada parcial de B. El coeficiente G va a ser la derivada parcial respecto de B por sí misma, siempre producto escalar. Estos forman parte de los coeficientes de la primera forma fundamental, no se olviden de eso. L va a ser la segunda derivada de U respecto de U por el vector NP. El coeficiente M va a ser la derivada, o la segunda derivada de U respecto de B por el vector NP, y el coeficiente N va a ser la derivada segunda de B respecto de B por el vector NP. Bien, entonces vamos a ir recordando cuántos nos dieron cada uno de estos. Bien, esto nos había quedado menos 1, 1, por sí mismo, menos 1, 1. Bien, multiplicamos menos 1 por menos 1 es 1 positivo, más menos 1 por menos 1 es 1 positivo, y 1 por 1 es 1. Este nos va a dar 3. Este es el primer coeficiente principal. El segundo va a ser menos 1, 1, y lo que nos dio la derivada respecto de B, que nos había quedado menos 1, 0, 0. Bien, en este caso tenemos menos 1 por menos 1, 1, los otros nos van a dar 0. En este caso nos dio 1. Perfecto. Ahora es menos 1 por 0 por sí mismo. Menos 1, 0, 0. Esto nos va a dar 1, más 0, más 0. Esto nos da 1. Perfecto. Ahora, vamos con el siguiente. La segunda derivada nos dio 1, 1, 0 por el vector NP, que nos había dado 0 menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. Multiplicamos, el primero me va a quedar 0, el segundo me va a dar menos raíz de 2 sobre 2, más 0, esto me da menos raíz de 2 sobre 2. Perfecto. Bien, el vector derivada parcial de U respecto de B nos había dado 0, menos 1, 0, por el vector NP, que es 0, menos raíz de 2 sobre 2,
menos raíz de 2 sobre 2. Nos va a quedar 0 más raíz de 2 sobre 2 más 0 nos va a dar raíz de 2 sobre 2. Y el último era el vector que nos había dado 0, 0, 0, 0. Y el último vector va a ser menos raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2. Multiplicamos, nos queda 0, más 0, más 0, nos va a dar 0. Perfecto, tenemos los coeficientes principales. Los coeficientes principales nos van a ayudar a nosotros para hallar las direcciones principales. Hallaremos las direcciones principales. Bien, para hallar las direcciones principales, vamos a utilizar un determinante que va a estar compuesto por un vector que va a tener la dirección h y k. Siempre, la dirección principal va a estar dada por un vector director que va a ser hk. Entonces, las direcciones principales se van a calcular a partir de un determinante, k cuadrado menos h por k, h cuadrado, y los coeficientes principales, e, f y g. Y abajo L, M y E. Esto va a ser un determinante de 3 por 3. Y esto lo vamos a igualar así. Bien, entonces, vamos a reemplazar a los valores y tenemos k cuadrado menos h por k, h cuadrado, y tenemos E nos dio 3, F nos dio 1, G nos dio 1, L nos dio menos raíz de 2 sobre 2, M nos dio raíz de 2 sobre 2, y N nos dio 0. Y a esto lo vamos a igualar así. Bien, ahora, nosotros vamos a suponer dos direcciones. Vamos a suponer la dirección K1, que va a ser un 1 lambda, o sea, H va a valer 1 y K va a valer lambda, o para K2, en donde vamos a invertirlo, donde H va a ser lambda y donde K va a valer 1. Esas son las dos direcciones que vamos a analizar. Entonces vamos a analizar la primera. Entonces, para la dirección 1 lambda, el determinante me queda lambda cuadrado menos lambda 1, y tenemos 3, tenemos 1, 1, menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Le vamos a igualar a 0. Bien. Y vamos a ir calculando el determinante. En este caso sería lambda cuadrado por el pequeño determinante, que es 1 raíz de 2 sobre 2, 1, 0, menos menos es más, y voy a tener 3 menos raíz de 2 sobre 2, 1, 0, más 1, y el determinante que es 3 menos raíz de 2 sobre 2, 1 raíz de 2 sobre 2. Igual a 0. Bien, en el primero me queda. Este va a ser 0 menos raíz de 2 sobre 2 por lambda cuadrado, más, este me va a dar 0, menos por menos es más, me va a quedar raíz de 2 sobre 2 lambda, y este va a ser más, y acá voy a tener 3 raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 igual a 0, esto me va a quedar menos raíz de 2 sobre 2 lambda más raíz de 2 sobre 2 lambda, esto me va a dar 4, 2, me va a quedar más 2 raíz de 2.
igual a 0. Bien, tengo una cuadrática. Podría sacar factor común raíz de 2 y obtener un valor y hacerle la cuadrática o la resolvente. Sería menos 1/2 si saco raíz de 2. Si saco raíz de 2 sería 1/2. Y sería. Bien, los valores que yo obtengo como lambda es lambda 1 igual a 1 más raíz de 17 sobre 2, y el otro lambda es raíz 1 más raíz de 17 sobre 2. Bien, esos son los valores del lambda. Bien, vamos a tomar ahora para la dirección lambda 1. Cambiamos de lugar los valores y eso nos va a quedar 1 menos lambda, lambda cuadrado, y los valores son los mismos, 3, 1, 1, menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 0, y esto también lo igualamos a 0. Empezamos a armar los determinantes, va a ser 1, y voy a tener 1 raíz de 2 sobre 2, 1, 0, más lambda, porque menos y menos me va a dar más, 3 menos raíz de 2 sobre 2, 1, 0. Menos lambda cuadrado, menos lambda cuadrado, no, miento, es más lambda cuadrado, y voy a tener el determinante formado por 3, menos raíz de 2 sobre 2, 1, raíz de 2 sobre 2. Y todo esto igual a 0. Bien, empezando a resolver, esto me da 0, esto me da menos raíz de 2 sobre 2, más, en este caso vamos a tener 0 raíz de 2 sobre 2 lambda, y acá vamos a tener más 2 raíz de 2 lambda cuadrado. Fíjense que lo único que cambia de la posición, lambda cuadrado, más raíz de 2, eso sería 2 raíz de 2, lambda cuadrado, raíz 2 por raíz de 2 por lambda cuadrado, más raíz de 2 sobre 2 por lambda, menos raíz de 2 sobre 2. Bien, resolvemos esto y obtenemos como valores a lambda 1 igual a menos 1 más raíz de 17 sobre 8, y el lambda 2 va a ser menos 1 menos raíz de 17 sobre 8. Bien, entonces tenemos 4 direcciones. Las direcciones van a ser vamos a tener K1, que va a ser 1, más raíz de 17 sobre 2. La otra va a ser K2, que va a ser 1 más raíz menos raíz de 17 sobre 2. El K3, que es menos 1 más raíz de 17 sobre 18 sobre 8, 1, y el otro va a ser K4, 1 menos 1 menos raíz de 17 sobre 8, 1. Bien, como al parecer tengo 4, me voy a quedar con 2. Yo voy a elegir esta y voy a elegir esta. Bien, ¿para qué? Para las curvaturas principales. Para las curvaturas principales utilizamos una formulita que va a estar en dirección de la dirección principal. Recuerden que las direcciones principales son las curvas que contienen la mayor y la menor curvatura. Va a ser una curva que tenga componente h y k, y va a ser la curvatura en la dirección de h y k va a ser la segunda forma fundamental, evaluada en h y k, sería L por
h cuadrado más 2m por h por k, más n por k cuadrado, sobre la primera forma fundamental evaluada en h y k. O sea, sería e por h cuadrado más 2f por h por k más g por k cuadrado. Bien, entonces voy a tomar esas dos direcciones. Cada uno, vamos a tener. Cada uno en la dirección de 1 más raíz de 17 sobre 2. Vamos a tener. L nos había dado menos raíz de 2 sobre 2 por 1 al cuadrado, más 2 por m, m es 1, por h, que es 1. Espera, acá hay algo que me confundí yo. 2 por m, que nos dio raíz de 2 sobre 2, por h, que es 1, por k, que es 1 más raíz de 17 sobre 2, más n, que es 0. No, miento. Bien, por n, que nos dio 0, es verdad, perdón, nos había dado 0, por 1 más raíz de 17 sobre 2 al cuadrado. Bien, perfecto. E nos había dado 3 por h al cuadrado, que es 1, más 2 por f, que f nos dio 1, por L, que es 1, por K, que es 1 más raíz de 7 sobre 2, más 1 que nos dio f, por 1 más raíz de 17 sobre 2 al cuadrado. Bien, arriba nos va a quedar raíz de 34 sobre 2, y abajo nos va a quedar 17 más 3 sobre 17 sobre 2. Bien, eso operando todas las cuentas nos va a quedar eso. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es aplicar función compuesta y nos queda raíz de 34 menos 2, perdón, menos 3, raíz de 2 sobre 8. Bien, ese es el primero. Y la segunda curvatura la vamos a analizar con el siguiente, y vamos a hacer al revés. Vamos a tomar bien, tomamos la dirección de 1 y tenemos 1 menos raíz de 17 sobre 2. Reemplazamos. Menos raíz de 2 sobre 2, 1 cuadrado más 2 por raíz de 2 sobre 2, por 1 menos raíz de 17 sobre 2, más 0 por 1 menos raíz de 17 sobre 2. Bien, y abajo lo mismo, pero solamente le vamos a cambiar el valor de k. 3 por 1 cuadrado más 2 por 1 por 1 por 1 menos raíz de 17 sobre 2, más 1 por 1 menos raíz de 17 sobre 2 al cuadrado. Bien, esto nos da como resultado menos raíz de 34 más raíz de 2 sobre 16, y tenemos un valor. Perfecto, entonces las curvaturas principales van a ser una raíz de 34 menos 3 raíz de 2 sobre 2, y la otra curvatura principal es menos raíz. El menos está afuera, menos raíz de 34 más raíz de 2 sobre 16. Perfecto, tenemos las curvaturas principales. Bien, ahora vamos a estudiar la naturaleza en el punto.